a la altura del versículo 28. Bueno, para que usted no tengan que leer demasiado, tomen el verso 42. Debo decirle que he sentido la presencia de Dios de una manera especial. Estas hermanas que estaban cantando aquí estaban conectadas con el cielo. Y el cielo se abrió en la iglesia en esta mañana con grandes bendiciones. Extraordinaria la unción de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gloria a Dios. Esta es una congregación bendecida por el Espíritu Santo. A su nombre. O sea, le estoy hablando que estamos hablando de una iglesia que está viva. Hay iglesias moribundas porque no le dan la entrada, no dejan que fluya el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo es todo en nuestra vida y es una bendición, es un privilegio que tenemos nosotros de recibir el toque del Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, ya creo que lo tienen todos, ¿verdad? Pero allá, capítulo 15, no, 16. Versículo 42. Bueno, creo que dije mal, ¿verdad? Ok. No, capítulo. No, lo sigo diciendo mal. Capítulo 17. Sí, capítulo 17. Ahora sí. Capítulo 17, verso 42. Sí. ¿Estamos de acuerdo ahí? Tremendo. Bueno, pues. Si ya están ubicados, me dan un amén. Y ahí arrancamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa,
tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Espíritu Santo, toma total control de mi vida, mente, corazón. Mira el pueblo que está aquí en esta mañana. Hay diferentes necesidades. Toma el control de ellas. Toma las enfermedades, los ataques. Glorifícate en esta mañana sanando las enfermedades, trayendo milagro a las vidas de las personas aquí que necesitan un milagro, sanando a los que necesitan ser sanados, rompiendo todo tipo de atadura y cadena, toda ligadura. Dame la palabra exacta, la correcta, la que necesitamos oír en esta mañana. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Bueno, se pueden sentar. Pero la alabanza no es tan prohibida, Siéntase en la libertad de adorar a Dios según el Espíritu le permita hacerlo. La importancia del llamado de Dios. Vamos a tomar un poco de historia del tiempo, de la historia del tiempo, de los hechos y acontecimientos. Israel fue una nación llamada por Dios para cumplir una misión. A todo el que Dios ha llamado, lo ha llamado con un propósito. No hay una persona que esté en la iglesia que no sea parte del propósito eterno, que no sea parte de una determinación divina para cumplir una misión en esta tierra. El llamado de Dios es puntual, es específico en la vida de un ser humano, y el llamado de Dios se cumplirá. A veces la gente piensa que no tiene la fe, pero no hay una gente tampoco que no tenga fe, porque Dios le da una fe a cada quien. Según la medida de cada uno, Dios coloca una semilla. Israel nace de un hombre emblemático llamado Abraham. Abraham es un hombre que Dios, en un tiempo donde los pueblos, ninguno tenían a Dios en su agenda. Los pueblos se habían descarriado de la presencia de Dios. Había venido el diluvio y la familia de Noé perdió el norte. Y no pudo cumplir con el propósito de Dios, con su llamado como una familia que Dios preservó para esos fines. Se esparcieron sobre la tierra. Por un lado estaban los cananeos, los descendientes de Cam, por otro estaban los descendientes de Sem, por el otro lado estaban los descendientes de Jafet. Pero de repente, señores, una gente que vieron tanto el milagro de Dios, que pudieron ver, óigame, señores, el diluvio. Esta gente sobrevivieron. O sea, tenían una evidencia extraordinaria de que había un Dios sobrenatural. Un Dios que habla y que cumple lo que dice. Pero aquella gente se descarriaron. Cada quien se esparció. Y en ninguna nación el nombre de Dios era parte de esa nación. No había un pueblo donde Jehová fuera parte de esa nación. No había una familia donde Jehová fuera parte de esa nación. Hubo una desintegración total que uno se sorprende.
Pero Dios, que tiene misericordia con nosotros, y que el plan de Dios no lo detiene nadie. O sea, no importa lo que el diablo haga. A veces usted pasa por muchas pruebas. El pastor pasa por muchas pruebas. El pastorado, el ministerio es demasiado desafiado. A veces quien cree que puede apoyarlo no lo apoya. Y el que mete la mano en el plato levanta el calcañal. Pero Dios va a cumplir el propósito, porque a quien Dios llamó lo respalda. Y Dios buscó un hombre por allá en un lugar llamado Ur. Ur era parte de los caldeos que habían surgido y emergido como imperio. Por allá esa civilización, esa tierra de Mesopotamia, que parió diferentes civilizaciones, los sumerios, una de las primeras civilizaciones organizadas. Y por ahí estuvieron los acadios, que con el gran rey y uno de los primeros reyes más emblemáticos, Sargón, Hammurabi, primer código civil, semitas eran esta gente. Por ahí aparecieron los Nabucodonosor, primero, segundo, tercero, esa dinastía, eran semitas. Pero tenían a otro Dios en su agenda. Pero eran semitas, eran descendientes de Sé. Por ahí estuvieron los asirios en la alta Mesopotamia. Semitas también. Por ahí estuvieron los persas, semitas también. Pero Dios no estaba en la agenda de estos pueblos. Y Dios entonces va y busca a un hombre llamado Abraham en una casa de idolatría. Servían a otros dioses. ¿Saben cuáles son los otros dioses? Demonios. Cuando hablamos de otros dioses, estamos hablando de demonios, porque hay un solo Dios. Amén. Un solo. Que se presenta a nosotros como una unidad plural. Amén. Y se presenta en tres formatos, pero es un Dios. Una unidad plural. Amén. Así es ese Dios, que tiene esa cualidad, esa capacidad de ser una unidad plural. Por eso Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando del Dios que es una unidad plural, ese Dios trino. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto lo adoran? Y ese Dios va allá a una casa de idolatría. ¿Sabe por qué? Porque la idolatría no tiene poder para detener a Dios. No hay diablo ni demonio, no hay altar que pueda detener a Dios, no hay brujo, no hay hechicero, no hay satanita que pueda detener a Dios, ni el propósito de Dios. Y cuando Dios se determinó un propósito, nadie puede detenerlo. Y Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu casa y sal de tu familia. Y tú te vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendigan. Y a los que te maldijeren yo lo voy a maldecir. Y en tu simiente serán benditas todas la familia de la tierra. Y en el 22:18 le dice: serán benditas todas las naciones en tu simiente. La palabra simiente tiene que ver con transferencia. ¿Cuántos están aquí? La palabra simiente tiene que ver con transferencia. La transferencia tiene que ver con semilla. Y la semilla tiene que ver con multiplicación. Así que tiene la capacidad, la simiente, de transferirse, de multiplicarse. ¿Se recuerda la creación? En la creación dice que en el capítulo 1, verso 11, verso 12,
Dice que Dios hizo hierba verde que dé semilla según su fruto, y que su semilla esté en el campo, y le dijo que se multiplicaran, porque tiene capacidad de multiplicación. Y entonces Abraham, con esa semilla que Dios le dio, con esa simiente, en tu simiente, por esa simiente tiene un nombre. Esa simiente no era Isaac. La simiente que le iba a dar dimensiones planetal al llamado de Abraham se llama Jesucristo. Esa es la simiente que iba a lograr que lo que Dios le dijo a Abraham se cumpliera. Toda la familia, todas las naciones. Y hoy en día eso lo vemos cumplido. No hay una nación donde Dios no haya hecho tierra y tocado. Evidentemente que al día de hoy hay una serie de tribus y lenguas de personas que están separados de la civilización, que todavía no saben que hay un hombre que vino a morir en la cruz por ellos. Escúcheme bien, hay cerca de 1000 tribus y lenguas que al día de hoy no saben que hay alguien que vino hace 2000 años a morir por ellos en la cruz del Calvario. Amén. Y ahí está el desafío del evangelio, de las personas que son tecnológicos, que usan el internet, que usan las redes, para ver cómo hacen conexión, para ver cómo la palabra puede llegar allá. Hay que ver cómo hay misioneros, hay organizaciones que están trabajando a los fines de que también el evangelio pueda llegar allá, porque hay algo que dice Mateo, que hasta que este evangelio no sea predicado en todo el mundo, Cristo no viene para acá. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso hay que hacer la tarea con los inconversos. La iglesia, aparte de que viene y que participa, que eso es una gran bendición. La iglesia que viene y participa es una bendición extraordinaria. El poder de un servicio es extraordinario. Señores, un culto no es cualquier cosa. O sea, un culto no es que yo voy si me quiero, si tengo el cuerpo disponible. Tú tienes que ir al servicio. El poder de un servicio. Yo le digo a ustedes que fuera la iglesia de hoy, si la iglesia primitiva no se hubiera reunido y se hubiera organizado y se hubiera articulado en un templo, en una casa, y oraban juntos y compartían juntos, y comían juntos y se articularon juntos. Porque Cristo dijo: yo voy a edificar sobre esto que tú has dicho mi iglesia. Sobre esas rocas yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué fuera la iglesia de hoy si no hubiera congregación? Si cada quien estuviera en su casa, no hubiera evangelio, señores. Entonces la importancia de este servicio, eso es extraordinario. Porque aquí hay gente que, aunque usted lo vea muy contento, pero no oran. Y están aquí muy contentos y cantando y cosas, y hasta danzan, pero no oran. Y usted ve gente aquí que no ayunan, Pero están aquí, tienen años. Y la gente te dura 20 años que no ayuna, que no ora, que no lee la Biblia, pero está en la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Por el poder del servicio. Cada culto es una unción de Dios que hace conexión con todo el que está aquí adentro. Todo el que está aquí es bendecido, porque cada culto tiene su propia bendición. La bendición de el que no vino aquí, que se olvide de eso. La bendición de este culto es para los que están aquí. El culto del sábado, ese culto tiene su propia bendición, no esta. Este de hoy. Porque Dios es un Dios de hoy. Si hoy oyere mi voz, dice el Espíritu Santo. Dios es un Dios de hoy, no de mañana, de hoy. Amén. Dios no vive mañana, Dios vive hoy. El mañana lo vivimos nosotros. Dios vive hoy, 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 hoy y hoy. Así que Dios llama a Abraham y le dice: mira, yo voy a hacer esto contigo. Yo voy a hacer esto de esta manera. Y yo quiero que tú te vayas de tu tierra. Pero te vas para donde yo te diga. ¿Usted sabe por qué? Porque el siervo de Dios no se gobierna. Aquí no se hace lo que uno quiera. Mire, es Dios que determina lo que va a pasar. Amén. Usted ve los hermanos que se anunciaron para el sábado, eso fue lo que determinó el Señor. Los que van a participar el sábado, ya Dios los tiene en la lista para el sábado.
Amén. Dios va escogiendo a la gente. A veces la gente dice, que no me dan oportunidad, pero hermano, tu oportunidad va a llegar. No te desesperes. Cuando tú veas que tú no estás tomado en cuenta, que no vete a las rodillas y comienza a hablar con Dios. Que Dios te va a poner en la agenda. ¿Me está entendiendo? Cuando tú necesites algo y tú veas que está difícil, vete a rodillas. Que Dios habla. El Dios que nosotros recibimos habla y pone el sentido en los corazones. Entonces Abraham recibe la simiente de Dios y pasan 200 y pico de años entre Abraham e Isaac, y luego el pueblo que sale de Isaac, Jacob, va a Egipto por esclavitud y allá dura 430 años. Y en ese lapso de tiempo estamos hablando de 600 y pico de años que pasan. No es pocas cosas. Si ustedes ven Estados Unidos, que es el imperio más grande de la tierra y el imperio más grande de la historia de la humanidad, lo que tiene son 200 y pico de años. Estados Unidos lo que tiene son 200 y pico de años, 240, casi 250 años por ahí lo que tiene Estados Unidos. República Dominicana, 500 años. De manera que no es tan, uno lo ve fácil mencionarlo aquí, pero es un tiempo largo que pasó. 430 años es toda una vida. Estados Unidos de América no tiene 400 años todavía de historia, de independencia. Así que ellos van allí y están esclavos, pero por un tiempo, porque hasta el tiempo de esclavitud de un hijo de Dios, Dios lo tiene contado el día que va a romper las cadenas. Mientras predicaba la hermana de Despenso en la iglesia, se levantó un tipo y sin que nadie lo mencionara, y se levantó allá de la banca y comenzó a caminar el pasillo y decía: 40 años tenía yo en esta casa y hoy tengo que irme. Y la gente cree que es el hombre que está hablando, que se va a ir de la iglesia. No es el hombre, es un demonio que lo tiene poseído y que estaba en la iglesia y que lo tenía amarrado, que lo tenía atado. Pero ese día llegó su liberación. Y se levantó diciendo: 40 años tenía yo en esta casa y hoy tengo que irme. Porque cuando Dios llega para libertarte, se le acabó al diablo su juego. Se le acabó a la enfermedad su juego. Se le acabó a la prueba su juego. Se le acabó a la persecución su juego. Cuando Dios tiene un día marcado para ti, ese es el día de tu victoria. Dáselo fuerte a Dios ese aplauso. Así que esa nación, Dios la llama y la saca sin ejército. Ahí no se tiró un tiro, ahí no se dio una galleta, ahí no se dio un trompón, no sé cómo ustedes le llaman. No, ahí no, lo que se dijo fue palabra. Lo que se dio fue palabra, poder de Dios, demostración de Dios, demostración de poder de Dios y el imperio de la época. Dios sacó un pueblo sin tirar un tiro, se lo quitó al imperio. El imperio tuvo que soltarlo por la evidencia del poder de Dios. Porque Dios lo humilló, porque Dios lo avergonzó. Lo avergonzó sobre sus dioses y sobre sus poderes malignos, sobre sus demonios. Y Dios sacó a ese pueblo con una mano poderosa. Que Dios bendiga siempre los que dan agua y lo multiplique. Entonces esta nación tenía una misión, porque que no hay nadie que yo llame que no tenga un propósito puntual. ¿Y cuál era la encomienda de esta nación? Ellas tenían que llevarle el nombre de Dios a las otras naciones. Ellos tenían que ser los embajadores de Dios. Ellos tenían que ser los mensajeros de Dios. Y fracasaron. La nación de Israel fracasó en su llamado. Al día de hoy, en el mundo entero solamente hay una nación judía. Amén. Pero pregunte cuántas naciones hay que son pertenecientes al Islam musulmana. ¿Cuántas naciones? ¿Cuántas naciones hay en el mundo?
en diferentes puntos, en África, en Asia, en diferentes puntos, naciones que son musulmanas. Porque ellos a la mala o como fueron, pero ellos hicieron su evangelización o sus predicaciones, no evangelización, sino su sistema represivo de predicación, a la buena o a la mala, y la impusieron con sangre y fuego. Pero hay muchísimas, por eso Israel se quedó siendo una sola nación. Israel tiene que darle gracias a Jesucristo, al Evangelio de Cristo, que le ha puesto más de 1,000 millones de gente que ama a esa nación, que se siente ser parte de esa nación, que ora por esa nación, por medio de Jesucristo, más de 1,000 millones. Ni China tiene los millones de evangélicos que hay hoy orando por Israel, ni la India. Hoy, que son una gente, aquí están ustedes de El Salvador, de República Dominicana, de cualquier nación, de cualquier lugar, de Estados Unidos, de cualquier país, hay evangélicos orando por la paz de Jerusalén, para que le vaya bien, para que Dios lo ayude, para que los desafíos Dios le dé la victoria. Pero ellos no fueron capaces. Eso es por el Evangelio de Cristo. Ellos fallaron como nación misionera. Ahora, por alrededor de cerca de 300 años, más de 300 años, Dios guió a esa nación. Y esa nación fue gobernada por un gobierno teocrático. O sea, Dios escogía al líder. Dios llamaba al líder y estaba con ese líder. Mientras ese líder estaba ahí, nadie podía hacerle frente a esa nación. Por ese lazo de tiempo, llamado jueces, llamado caudillo, Dios estuvo con ellos durante más de 300 años con esa nación. Y estuvo dándole todos los tipos de victorias, en todos los tipos de batallas, todos los tipos de desafíos. Pero la nación de Israel cometió un grave error. Un error grave. Y fue que ellos le dijeron: ya nosotros no queremos que sea Dios que nos gobierne. Queremos un rey como las demás naciones. Ya nosotros no queremos ser anticuados, nosotros también queremos ser modernos. Ya nosotros queremos ser como son las otras naciones. Hermano, tú tienes que ser como tú eres. Tú puedes ver a quien vea, pero tú tienes que ser tú. Tu identidad tiene que estar claramente definida, no está influenciada por ningún tipo de identidad que no sea la que Dios te dio. Como Dios te hizo, tú estás bien. Está perfecto como Dios te hizo. Pero la nación de Israel dijo: yo no quiero el gobierno de Dios. Yo quiero un gobierno humano. Yo quiero tener ahí la vanidad y ese tipo de cosas para todo ese figureo que hay. Yo quiero estar en la OEA, en las Naciones Unidas. Yo quiero estar en el CARICOM. Yo quiero estar y que mi presidente esté ahí. Y Samuel, como ustedes saben, se sintió mal. Porque Samuel fue un hombre fiel. Samuel es uno de los hombres que puede decir al final de su carrera: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Que alguien testifique contra mí. Él es uno de esos hombres que puede decir eso. Pablo dijo: yo terminé la batalla, la carrera, yo peleé la batalla de la fe, la buena batalla, ahora me espera la corona de vida. Jesús dijo: yo acabé tu obra, yo hice lo que tú me dijiste. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos decir eso al final de nuestra carrera. Que cada uno de nosotros podamos decir: viene el príncipe de este mundo y él no tiene parte conmigo. Él no tiene nada que ver conmigo. Óigame, ese es un desafío, hermano cristiano. Viene el príncipe de este mundo, dijo Jesús, y él no tiene nada en mí. Él no tiene nada que ver conmigo. Ese es el desafío que tenemos que tener nosotros en este día de hoy. Que si el diablo viene o que él no tiene conmigo nada, no tiene parte conmigo. Puede tener parte con quien le dé su gana, pero conmigo no. Amén. Entonces la nación de Israel comete ese grave error.
Samuel, que es un hombre que dio su vida desde la niñez en el templo, toda su vida al servicio de Dios, íntegro, sintió que los rechazaron. Y Dios le dice: Samuel, no te rechazaron a ti, fue a mí, fue a mí. El lío de ellos es conmigo. El problema de ellos no es contigo, es conmigo. A mí me rechazaron. Dale un rey, pero dile cómo va a ser ese rey con ellos. Dile lo que le va a hacer a sus hijos. Dile que le va a quitar la tierra. Dile que se la va a dar la tierra a sus siervos y va a agarrar a sus hijos. Dile que le va a poner impuestos. Dile que le va a quitar las hijas y se la va a tener al servicio de sus siervos. Dile que no le va a ir bien. Samuel, Dios le dijo: mira, mañana yo te voy a presentar a la persona que se ha escogido para que gobierne. Y entonces apareció Saúl. Saúl era un tipo sin identidad, un tipo con una autoestima muy baja. Él tenía el problema de la pobreza extrema, la familia más pequeña de la tierra, la familia con mayor tipo de dificultades de la tribu de Benjamín. Entonces el tipo viene con esa, y entonces se le perdían unas burras y ustedes le llaman asna. Exacto. Y el hombre salió a buscar la burra y no tenía un chelo en los bolsillos, no tenía un centavo, no tenía dinero. El esclavo que andaba con él, el siervo, tenía más que él. Cuando había que haber profeta, dijo: yo no tengo nada mío, yo salí con los panes que me dieron. Y el siervo dijo: no, yo tengo aquí un cuartito y vamos a trabajar por esta vía y vamos para él. Porque hay que tener a alguien que sea positivo a tu lado. Siempre busca a alguien que ore, que ayune, que tenga positividad, que siempre esté dispuesto. Dáselo fuerte a Dios, es a Dios. Y cuando Samuel le dijo: tú eres el ungido de Jehová, dice: yo, pero venga acá, ¿y cómo tú me dices palabras así a mí? ¿Cómo te le dices a tu siervo? Un tipo descalabrado como yo, pero no me venga con eso, no me lleve hasta ahí, no me meta para lo hondo, no. Pero ¿cómo tú me sales con eso? Dice: pues mira, todo lo que hay codiciable en Israel es para ti. Y Dios llamó a Saúl. El día de ungir a Saúl, ¿sabe dónde estaba Saúl? Escondido. Y cuando están llamando a Saúl para ungirlo, el hombre no aparece, escondido por allá. Y dice: ¿y dónde está este hombre? ¿Dónde está? Dice Jehová: busquen lo que está escondido por allí. Es una batalla tremenda. Y ahí ungieron a Saúl. Y con Saúl inició el periodo en Israel conocido como la monarquía unida. 120 años que he conocido como el tiempo de la monarquía unida. Empezó con Saúl, siguió con David y luego con Salomón. David 40, Saúl 40 y Salomón 40. 120 años conocido como el periodo de la monarquía unida. Y en esos tiempos Dios le dio la victoria, pero Saúl al primer año ya cometió el primer fracaso. El primer fracaso de Saúl fue que sin él ser sacerdote ni nada, comenzó a agarrar desesperado, porque la desesperación y la confusión lo que te hace cometer errores. Tú tienes que esperar en Dios, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Tienes que tener paciencia y esperar. Pero él ofreció sacrificio sin ser sacerdote y sin estar ordenado. Y ese fue el primer fracaso de Saúl. Ya, pero Dios le dio un chance a Saúl. Y todavía le dio victoria en la guerra, en la batalla, diversa guerra, diversa batalla. Dios le dio la victoria. Pero Dios le da otra prueba. Y le da otra oportunidad. Dile al hermano que está a tu lado: Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y de tercera también.
¿Cuántos alaban al Señor? Una de las cosas que siempre tenemos que tener en mente es el amor incondicional de Dios. Que tú le fallas y no importa lo que tú hayas hecho, el amor incondicional de Dios mantiene una puerta abierta y una brecha a la oportunidad de regresar a Dios. Y Dios le da a Saúl y le dice: mira, vete a los pescadores de Amalek y desbarátame a todo el mundo. Ahí mata a grande y a pequeño. Mata vaca, mata chivo, mata huel, mata burra, mata asna, mata hijos, mata hasta los de pecho. O sea, no me deja a nadie. Bueno, Saúl fue a cumplir esa misión. Tuvo una victoria, pero averigüen ustedes lo que pasó. Todas las ovejas gordas, las vacas gordas, los caballos gordos, la burra gorda, todo. Todo lo que era gordo, todo lo que era bonito, todo lo que era bueno. Amén. Y de ñapa, dicen en dominicana, la corona, el rey también. Oye, pero señores, el rey lo dejó vivo también. Oye, cuando una gente está confundida, la confusión hace que la gente cometa muchos errores. Viene Samuel y Saúl se adelanta a decirle: yo cumplí la misión de Jehová. Pero Samuel dice: ¿y este murmullo que yo escucho? Tú este bramido que yo escucho, y tú esta cuestión de vaca, y dime, ¿qué es lo que hay? Dice: no, que el pueblo lo perdonó para sacrificárselo a Jehová. Y Samuel le dice: Jehová quiere más obediencia que sacrificio. Jehová se agrada más de que le obedezcan que de los muchos sacrificios. Es mejor obedecerle a Jehová que los muchos sacrificios. Los sacrificios son importantes, pero en obediencia. Y entonces dice, y ahí aparece el tipo, el rey también, y viene riéndose el verdugo. Un tipo que había matado tanta gente. Y se viene riendo. Y ahora sí, ya mi vida está. Y cuando Samuel vio a ese hombre, fue al diablo que vio. Y le dice: ¿este quién es? Este es el rey. Dice, pero el rey es, y lo preservaste también. Búscame un machete. Samuel era pacífico, pero mire, los siervos de Jehová, cuando Dios, el Espíritu Santo lo agarra, a veces son peligrosos. Y le mochó la cabeza. Y ese fue el otro error garrafal. Dios se determinó rechazar definitivamente a Saúl. Pero Saúl, siendo rey, se le presenta una batalla, que es donde hemos leído. Los filisteos, en el verso 17, capítulo 17, verso 1, se juntan sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, territorio de Israel. Bueno, y también Israel hace lo mismo. También Saúl y los hombres se congregan en el valle de Elá y se pusieron en el orden de batalla, uno en el monte aquí y el otro en el monte y el valle, que era el lugar de combate. Israel había peleado innumerables batallas, innumerables guerras, de todos los tipos de guerras, pero aquí se le presenta una guerra sorpresiva, porque Satanás va a querer sorprenderte. Por eso hay que estar alerta siempre, en oración y en ayuno, buscando la revelación, que Dios revele, porque el enemigo va a querer sorprenderte. En esta batalla se le presenta una batalla sorprendente, porque mientras están en orden de batalla y se da el grito de batalla, de los filisteos no sale nadie, y lo que sale es una mole humana, un monumento humano sale, un tipo sacado del cuento de hadas. Un tipo casi con 3 metros de altura. Lo que le faltaban era centímetros para tener los 3 metros de altura. Imagínese usted, yo tengo 6. Y eso viene siendo 1 y algo. El tipo tenía casi 3. Era para arriba que había que mirar. Sí, era para arriba. La lanza que sostenía pesaba como un rodillo. Cubierta la pierna, cubierta los hombros, los pechos y un casco
pacto que tenía en la cabeza. Y cuando este tipo salió, todo el mundo tembló. Nadie esperaba que esa batalla fuera de ese formato. Este tipo sale y dice: ¿para qué se han puesto ustedes en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan un hombre de ustedes que venga a matarse conmigo, ya ustedes saben. Allí tembló desde Saúl hasta los más guapos y valientes, los más leones echaron para atrás. Todo el mundo temblaba, todo el mundo tenía miedo. Y eso pasó durante 40 días. 2 veces al día, por la mañana y en la tarde. 40 días que este hombre salía. Cada vez que se ponían en la batalla salía él: salga uno y mátese conmigo, denme un hombre. 40 días, un pánico terrible. Y yo digo que todo esto que estaba aquí lo había preparado Dios para su siervo David. Todo ese escenario no era Goliat, no era Saúl, era David. Dios había determinado presentar a David ante Israel. Dale un aplauso a Dios fuerte. David está pastoreando. No importa dónde tú estés, si Dios te llamó. Dios tiene momentos específicos para mostrarte. Él estaba pastoreando y su padre dice: mira, cógete unos pancitos ahí, llévaselo a su hermano y mira a ver cómo está la batalla y tráeme alguna prenda. Porque usted sabe que en la guerra los guerreros siempre de las prendas que eran de ellos, las prendas que ellos conseguían. Y ahí le dice: tráeme unas cuantas. No había prendas ahí, no había nada. Lo que había era un pueblo temblando con miedo, vacío, sin Dios. Porque Saúl, que era el comandante, hacía años que estaba rechazado. Y ya David lo había ungido Samuel. Y el espíritu vino de Dios sobre David. Y el espíritu se apartó de Saúl. Y en esta guerra Saúl está vacío, sin Dios, peleando a la seca. Y entonces David ya tiene la unción. Y entonces David viene y precisamente llega cuando ellos se enfiliaron a la batalla. Y él corrió a ver y escuchó el error de su vida del filisteo, con esa prepotencia, con esa arrogancia, porque ya él tenía un pueblo 40 días. Y con esa arrogancia, más que nunca vino: denme uno que se mate conmigo. Y David mira y no ve a nadie, todo el mundo tembloroso. Y dice: oye, pero ¿y quién es este circunciso que desafía a los escuadrones de Israel? ¿Y qué va a pasar con el hombre que agarre y mate a ese verdugo? Dice: el rey le va a dar la hija. Primera oferta, la hija. Y riqueza. Dijo Saúl: se acaban, está pastoreando ovejas. Se acabó, yo estoy en ese monte. Este es mi tiempo. Dice, y vuelve y le pregunta a otro: mira, ¿y es verdad que le van a dar la hija? Y sí, todo el mundo. Y viene Elías, que es el hermano de él. Que hay que tener cuidado con menospreciar a quien Dios ha llamado. O sea, no menosprecia a quien Dios llamó. Porque hay 3 personas que cometieron el error de menospreciar a David: Elías, su hermano, Saúl y Goliat. Y Elías le dice: tú lo que eres un mirón, tú lo que vienes a ver la guerra, es la malicia de tu corazón, eso es lo que tú has venido. No, David, Elías, ahí hay un gigante más grande que Goliat. Ese que está ahí ya ha desbaratado leones y osos. Ya ese que está ahí es un experto en la guerra, en los desafíos. Ya Jehová le dio la victoria grande en el monte. ¿Cuánto alaban al Señor? Denle un aplauso aunque sea a Dios.
Y entonces le dicen a Saúl: mira, hay un tipo que quiere matar, que quiere enfrentarse a Goliat. Dice: ¿cómo? Tráemelo de una vez. Porque no hay nadie. Pero cuando Saúl vio a ese muchacho que entró, ese rubio, un muchacho. Muchacho significa 14, 15 años, 16, quizás 17. Eso significa muchacho. Cuando Saúl vio, anda, oye, dime. Dice: yo voy a resolver tu problema. Yo te voy a resolver ese problema. Yo te voy a matar a ese hombre. ¿Cómo? Sí, yo te lo voy a matar. Yo voy a resolver. Hoy yo te lo voy a matar. Pero y entonces el error de Saúl: tú no puedes, porque tú eres un muchacho. Ese no es un muchacho. Ese que está ahí no es un muchacho. Ese que está ahí es un ungido. Ese que está ahí es un llamado. Y los llamados de Dios no son muchachos, son ungidos. Tienen la autoridad de Dios. No son muchachos. Tienen la unción de arriba. Y el que tiene la unción de arriba se respeta, se valora. Amén. No se menosprecia. Tú no puedes ser un tipo, un guerrero, y además mira una mole humana. Y tú eres un muchacho. Y dice: no, tu siervo era pastor de ovejas. Pues ya yo no vuelvo más a eso. Mira, yo era pastor de ovejas. Y cuando venía un león o un oso, fuera león o fuera oso, yo le quitaba el cordero. Y si venía contra mí, lo agarraba por la quijada y lo mataba. Este incircunciso será como uno de ellos. Cuando salió yo eso, yo no sabía que este tipo dice: bueno, pues vamos a darte esta ropa y estos zapatos. Mira, hermano, tú no vas a vencer con la oración de nadie. Tú no vas a vencer con el talento de nadie. En ti está lo que tú necesitas para ser grande, para crecer. Tú lo tienes adentro. Lo que tú estás buscando lo tienes ahí adentro. Dios te lo puso ya. Descubre tu llamado y cumple la misión de Dios. Y David probó y dijo: bueno, con este tipo de oración yo no funciono. Yo tengo que funcionar con mis oraciones, con mis armas, con la guerra que yo conozco. Y se quitó todo eso y dijo: yo voy a resolver como yo sé pelear, como Dios me ha dado la batalla, la victoria. Y se fue y buscó unas piedras lisas. Ustedes saben lo que son las piedras lisas del río. Que es mejor que le den un tiro con una pistola y no que te den una pedra con eso. Y buscó 5 piedras. Porque para el que tiene fe no necesita más de 5 piedras. Porque es una que necesita para que Dios le dé la victoria. ¿Cuánto alaban al Señor? Solamente necesita una piedra para que Dios te dé la victoria. Y tomó y salió al campo. Y ahí venía el filisteo con su prepotencia a que le den un nombre. Y no tuvo que decir nada porque David apareció. Y cuando vio a este muchacho rubio, parecía a ese joven que está allá en la puerta, hermoso, rubio. ¿Y esto? ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué relajo es este? Dice: pero ven acá, ¿acaso soy yo perro para que tú vengas a mí con palito viejo? Pero como quiera, porque no hay misericordia, como quiera, ven que te voy a matar. Porque el diablo no tiene misericordia. No importa que tú seas niño, no, él te va a matar. Porque el diablo no viene sino para matar, robar y destruir. Si no viene a eso, se queda. Por eso con el diablo no se puede jugar, hermano. No se le puede abrir puerta al diablo. Porque él viene a tomar control. Él viene a desbaratarte, a destruirte, a acabarte. Y cuando él vio a David, lo despreció. Lo maldijo por sus dioses. Y dijo: ven que te voy a dar tu carne a los campos, a las bestias y a las aves. Y David dijo: tú vienes a mí con espada, viene con jabalina, viene con lanza y viene con todas esas musarañas que tú has hecho. Pero yo te voy a demostrar a ti que hoy yo te voy a vencer. Hoy yo voy a dar no solamente tu cuerpo, sino los cuerpos. Vamos a dar los cuerpos de los filisteos a las aves, a las bestias hoy.
porque hoy Jehová te entregará en mi mano. Tú has desafiado al Dios de arriba, a los escuadrones de un Dios poderoso que tú te has metido, y hoy Jehová te va a decir quién es Dios. Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré. Seguridad, hermano, confianza. Y salió corriendo sin vacilación a la línea de batalla. Tomó la piedra y la soltó en el nombre de Jehová. Uno de los misiles más grandes que ha habido fue la pedra que este hombre le mandó. Directamente a la frente, se le metió en la frente. La gente dice para darle facilidad a la cosa, porque es muy grande esto, que había un hueco en el hoyo. No había ningún hueco. Lo que había era el poder de Dios. Y lo que estuviera allí se iba. Allí no había nada que detuviera esa piedra, porque era el misil de Jehová que salió. No salió de la onda, salió de Jehová para humillar al diablo, para humillar los demonios, para humillar la prepotencia. Y que en la tierra sepan que en el cielo hay un Dios que gobierna, todopoderoso. Hermano, y se le cayó a esa piedra allí, y aquella mole arrogante, todopoderosa, venía para el suelo cayendo desde las alturas, porque Dios derriba a los que creen que son grandes, a los que creen que son sabios. Decía el padre de la filosofía: yo solo sé que no sé nada. Cuando le hablaban de toda la sabiduría, y él decía: yo lo único que sé es que yo no sé nada. Dándole espacio a la ignorancia, ¿para qué? Como desafío, para buscar, para indagar, para crecer, para avanzar, para buscar, para no quedarse estático, para seguir creciendo, para seguir buscando conocimiento. Yo solo sé que no sé nada. ¿Cuánto alaban al Señor? Y aquella mole cayó, y todos esos cobardes que estaban por ahí, de una vez a la batalla, todo el mundo se envalentonó y los filisteos a correr. Dios agarró ese momento para presentar a David. La credencial, el currículo de David para la nación de Israel, para el líder que necesitaba esa nación, se lo puso Dios en la mano en un momento puntual. En un momento donde necesitaba un hombre que dé la cara por el pueblo. A quien Dios llamó, Dios respalda. Este mensaje es muy largo y yo no veo el tiempo para seguirlo. Yo lo voy a parar aquí por dos razones. Lo primero es que quiero salir de aquí con amigos. Porque hay gente que el mensaje esté bien o le esté hablando a Dios, pero hay un tiempo allí. Dice: oye, padre, pero ya tú me hablaste. Dile a él que se calle ya. Y yo no quiero que surja esa oración de la banca. Yo quiero que ustedes se vayan pensando que hay un Dios todopoderoso que llamó al pastor Daniel para este lugar y a esta iglesia, para esta zona. Y esta iglesia está llamada a ser una iglesia preponderante. Porque es una iglesia con el llamado de Dios y el Espíritu Santo está fluyendo. Está preparada para avanzar, está preparada para crecer, está preparada para lograr grandes cosas de parte del Dios Todopoderoso. Yo espero que Dios lo bendiga y que usted pueda entender el valor del llamado, el valor de la simiente, que tiene capacidad de transferencia y de multiplicación. Padre, en el nombre de Jesús,